Buenos días a todos y a todas. De esta manera damos inicio a la actividad programada para el día de hoy con la participación del doctor Rafael Arias y el máster Diego Benítez, ambos expertos en reactivación económica. Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, autoridades municipales, señor alcalde, alcaldesas, colaboradores municipales y también a las personas que nos acompañan por el medio de Facebook. Esta actividad se desarrolla en el marco del 14º Congreso Nacional de Municipalidades que organiza la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Este es un espacio de reflexión para renovar las bases de negociación política, para fortalecer al sector y así sensibilizar a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos municipales. Esto enmarcado de manera transversal con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comentarles que la dinámica de este primer panel va a ser una exposición por parte del doctor Rafael por un tiempo de 20 minutos. Posterior tendremos otra intervención del máster Diego Benítez, igual por 20 minutos, y posteriormente estaremos dando un espacio de preguntas y respuestas entre los participantes y los ponentes. Les agradecemos por favor silenciar sus micrófonos para iniciar la actividad y mantenerlo así durante las distintas exposiciones. Además, mantener siempre el respeto a las demás personas, teniendo una actitud participativa y una escucha proactiva. En caso de tener alguna pregunta, por favor realizarla mediante el chat de esta sesión y en el espacio para preguntas, en este caso mi persona estaría leyendo cada una de sus consultas. Para dar inicio, me permito darle la palabra a la señora Giselle Sánchez. Ella es colaboradora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, quien ha estado llevando a cabo este proceso del Congreso. Así que le doy la palabra a Giselle para que nos pueda dar un mensaje de bienvenida. Adelante, Giselle. Gracias, Luis Carlos. Buenos días, compañeros y compañeras que nos acompañan en este primera actividad de cara al 14º Congreso Nacional de Municipalidades que la Unión Nacional de Gobiernos Locales inició oficialmente el pasado viernes 28 en el marco de nuestra Asamblea Nacional de Delegados. Este Congreso Nacional de Municipalidades tiene como propósito obtener los insumos necesarios para la construcción de nuestra agenda nacional para los próximos 4 años. Como lo indica don Luis Carlos, estaremos dando inicio el día de hoy con esta primera actividad en el tema de reactivación económica, siendo este uno de los 4 temas fundamentales que estaremos desarrollando a lo largo de las diferentes actividades virtuales que daremos a conocer de semana a semana conforme se vayan presentando las fechas. Los temas que estaremos discutiendo serán el número 1, reactivación económica desde lo local, que iniciaremos el día de hoy. El segundo tema es la gestión integral de residuos sólidos. El tercer tema, reforma política y descentralización. Y el cuarto tema, movilidad urbana y prevención de las violencias. Conforme se vayan desarrollando los temas, tendremos también experiencias exitosas que se compartirán para el enriquecimiento de cada uno del proceso del Congreso. Sean todos cordialmente bienvenidos. Muchas gracias por atender nuestro llamado y estamos a la orden. Mediante el chat les vamos a estar atendiendo todas sus consultas e inquietudes. Buenos días. Adelante, Luis. Muchas gracias, Giselle, por sus palabras y poner un poquito en contexto la actividad que se desarrolla el día de hoy. A continuación, le damos la bienvenida al primer panelista, al doctor Rafael Arias Ramírez. Él es economista, además es profesor catedrático de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Sus títulos de maestría y doctorado son de la Universidad de Minnesota, con concentraciones en desarrollo económico, política pública y economía regional. Actualmente se desempeña como coordinador del equipo económico del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica
Y el doctor Arias Ramírez tiene una amplia experiencia en investigación en temas del desarrollo económico, sectores productivos, esquema de desarrollo territorial, educación, pobreza y desigualdad. Con esta presentación inicial le damos la palabra al doctor Rafael Arias, quien estará compartiendo el día de hoy con nosotros. Adelante, doctor. Ahora sí. Muchas gracias, Luis Carlos, y un saludo para todos y todas quienes tienen pues la deferencia de acompañarnos. Espero que pues esta presentación sea de utilidad para el trabajo que ustedes pues están realizando. Felicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales por esta iniciativa que me parece que es muy importante, muy pertinente y oportuno, sobre todo en la coyuntura que enfrenta el país, donde es indispensable estar pensando en acciones para la reactivación en todas las escalas, en todos los niveles y por supuesto que desde la escala local, municipal, pues es muy importante. Bueno, después de este preámbulo, voy a compartirles la pantalla para empezar ya formalmente la presentación y creo que a partir de aquí es que cuento los 20 minutos, Luis Carlos. Sí, señora. Aquí iniciamos también con el cronómetro. Ok, vamos a empezarlo aquí también y les voy a compartir entonces pantalla. Bueno, primero que todo quiero decirles que estoy en representación del presidente de la Junta Directiva del Colegio en Ciencias Económicas, el doctor Enio Rodríguez, que me pidió, dado una serie de compromisos que tenía hoy atendiendo algunas otras cosas que lo representara. Así que en esta oportunidad hablo como coordinador del equipo económico del Colegio de Ciencias Económicas y en esta presentación sobre reactivación económica desde lo local. Y básicamente mi presentación la voy a orientar en estos 5 grandes aspectos. Primero, los retos globales ante la crisis sanitaria. Vamos a ir rápidamente sobre eso. Lo mismo la situación nacional en el contexto de la pandemia, los gobiernos locales ante la crisis y los nuevos enfoques desde lo local y regional en los objetivos de la Agenda 2030, haciendo aquí, digamos, más énfasis en los objetivos que tienen que ver con transformación productiva, los objetivos que tienen que ver con equidad de género, pobreza y desigualdad entre los 17 objetivos de la Agenda 2030 y terminar con algunas recomendaciones para la acción y la reactivación. Como el tiempo apremia, entonces en algunos casos pues iré más rápido, en algunas filminas más rápido que en otras. Bueno, en esta voy a ir un poco rápido, ¿verdad? Porque tiene que ver con los retos globales que se enfrentan también no solo en el contexto de la pandemia, sino también para el cumplimiento de la Agenda 2030, que me parece pues muy importante que los gobiernos locales estén anclando o anclen sus acciones en el marco de la Agenda 2030 que pues ha sido firmada por el gobierno de la República y por el país en general, y entonces lo cual se vuelve realmente, digamos, complicado en el contexto que nos está tocando vivir. Me dice que la conexión está un poco inestable. Luis Carlos, ¿cómo me escuchan? De momento vamos bien. Ok, está bien. Entonces, bueno, en los distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, CEPAL, nos plantea un panorama bastante sombrío respecto a la desaceleración de la economía, al crecimiento en el desempleo, que es un problema también a nivel mundial por el cierre de las economías a propósito de los embates de la crisis sanitaria. También, por supuesto, que cuando hay
una desaceleración de la economía y esto se expresa en niveles de desempleo cada vez más altos, como es el caso nuestro, pero también a escala global, también se refleja en un problema de incremento en la pobreza y la desigualdad. Un aspecto interesante que es válido para Costa Rica también es el ensanchamiento de las brechas de género, pero también podríamos decir de las brechas generacionales, sobre todo por los problemas de desempleo que está afectando fuertemente en el contexto de la pandemia a las mujeres, pero también a las poblaciones, digamos, etarias en lo que podríamos denominar desempleo en poblaciones juveniles y signos, que hay una gran concentración también del problema del desempleo a nivel mundial, y en el caso de Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Y se teme que volvamos a enfrentar lo que ya enfrentamos en la década de los 80, con la gran crisis de los 80, de la generación perdida, ¿verdad? De una década perdida, pero también de una generación perdida que una población que tuvo muchos problemas de inserción, de poder mantenerse en el sistema educativo formal y luego con grandes problemas también de inserción en el mercado laboral. De ahí que se explica también en perspectiva histórica, en retrospectiva histórica, por qué los niveles tan altos de informalidad del sector informal de la economía en toda, por ejemplo, América Latina, y Costa Rica otra vez lamentablemente no es la excepción, con casi un 50% de la población ocupada en actividades informales. Para el caso de Costa Rica, pues como les decía, así con indicadores muy generales, porque no tenemos tiempo para hacer un análisis más particularizado, pero pueden ver la caída en la producción, en las tasas de crecimiento al 2020, que lo tenemos ahí en rojo con el shock pandémico, la crisis sanitaria. La recuperación se plantea, digamos, lenta. Incluso hay algunas diferencias entre lo que el Banco Central está proyectando y lo que está proyectando la OCDE, pero en ambos casos la recuperación es lenta, es menos, por supuesto, de lo que necesitamos crecer para combatir los problemas de desempleo y también paliar el aumento en la pobreza y en la desigualdad. Como pueden ver ahí, también hay algunos indicadores generales sobre desempleo, ¿verdad? La tasa de desempleo abierta que creció significativamente con la pandemia, en el contexto de la pandemia, y que impone serios retos para la recuperación del país. Lo mismo en pobreza y desigualdad, ahí están los datos globales, pero si esos datos que son los promedios nacionales los desagregamos por región y por cantón, el panorama es mucho más sombrío, mucho más complejo, ¿verdad? Porque conforme nos alejamos del gran área metropolitana, los problemas sociales y productivos, los problemas asociados con la pobreza y la desigualdad tienden a crecer enormemente, no solo entre regiones, sino también dentro de las mismas regiones podemos encontrar cantones que están pasando por problemas mucho mayores que otros cantones. Entonces tenemos realmente un panorama a nivel regional y a nivel local de grandes dimensiones, de grandes desafíos para el futuro. Los desafíos del desarrollo sostenible, como les decía, la pandemia y la Agenda 2030, aquí habrá que concentrarse, digamos, en los objetivos que tienen que ver con crecimiento inclusivo, con transformación productiva, con equidad, los temas de género, ¿verdad? Reducir esas brechas de género, reducir pobreza y reducir desigualdad. Se está hablando de un retroceso de no menos de 10 años en materia de crecimiento económico. En el caso de Costa Rica, pues lo estamos viendo en los indicadores que presenté anteriormente y en el embate que esto está teniendo también sobre algunas poblaciones más vulnerables y algunos territorios o regiones donde la crisis ha golpeado particularmente fuerte. ¿Cuál será su impacto sobre la pobreza y la desigualdad a nivel cantonal?
¿Existen instituciones públicas capaces de atender dicho impacto? Son algunas de las preguntas que nos planteamos. El impacto sobre el bienestar y el desarrollo humano, el retroceso en el Estado social de derecho y la institucionalidad democrática, y el papel de los gobiernos locales. Hablando de brechas espaciales, género y generacionales, aquí voy a ir muy rápido, son muy interesantes los mapas, pero creo que son visualmente bastante buenos, pero tengo que ir un poco rápido. Ahí tenemos cantones con altos niveles de pobreza por ingresos, ¿verdad? Pobreza medida por ingresos, absoluta y relativa. Entre los cantones, entre más grandes las bolitas y más marcado el color, digamos, el rojo, son los cantones que tienen niveles de pobreza mayores. Y entonces podemos ver cómo la pobreza se concentra en algunos territorios, en algunos cantones que pertenecen a algunas regiones. Curiosamente, el gran área metropolitana, que es lo que está aquí marcado, presenta algunas bolitas gruesas, ¿verdad? En la densidad poblacional, la cantidad absoluta de pobres, pero en términos de pobreza relativa, es menor la pobreza relativa en el gran área metropolitana. Tengo que ir un poco más rápido. Aquí tenemos, vean que hay una correlación muy fuerte entre los cantones con altos niveles de pobreza y también con los que tienen mayores índices de desigualdad medidos por distribución de rentas o de ingreso, técnicamente se denomina el coeficiente Gini, y vemos una gran desigualdad en estos extremos, ¿verdad? En los extremos del país, región Chorotega, región Brunca, alguna incidencia importante en la región Huetar Norte, Huetar Caribe, y otra vez, digamos que el nivel relativo de desigualdad en el gran área metropolitana no es tan marcado como lo es en aquellos cantones conforme nos alejamos de este centro de aglomeración que concentra prácticamente todas las actividades productivas, o por lo menos 2/3 partes de las actividades productivas y otras actividades importantes en términos de empleo formal, en términos de participación laboral, tanto masculina como femenina. Hay una gran concentración en este territorio que es menos del 4% del territorio nacional, pero que concentra, como les digo, la mayoría de las actividades. Esta es una dinámica espacial que en algún momento habrá que romper para que pueda haber una mayor convergencia del crecimiento inclusivo, del crecimiento económico con equidad, de tal forma que todas estas otras territorios y estas otras regiones con sus cantones puedan también articularse al patrón de desarrollo nacional. Por el momento lo que tenemos es una gran divergencia entre el centro de aglomeración más importante del país, algunas ciudades intermedias en las regiones, con respecto al resto de los territorios. Hay una gran asimetría territorial con grandes problemas de desigualdad, pobreza y de acceso a empleos productivos. Vamos a ir más rápido. También hay una relación fuerte entre desigualdad y educación. Los cantones con menor nivel de escolaridad son también los más desiguales. Todo esto está comprobado empíricamente, ¿verdad? Hay una correlación fuerte, de tal forma que uno de los grandes retos que tenemos es mejorar la calidad de la educación, mejorar también la infraestructura educativa, que hoy día con la pandemia es una cosa que nos ha golpeado fuertemente, ha desvestido una serie de falencias y de vacíos que el país tiene en materia educativa, de grandes asimetrías entre lo urbano y lo rural, cantones que tienen escuelas y colegios sin acceso, digamos, a Internet, sin acceso a las nuevas tecnologías, con lo cual las brechas digitales también incrementan las brechas generacionales. Niños y niñas que estudian en escuelas, adolescentes que estudian en colegios que no tienen acceso a Internet, y no son pocas, como vamos a ver más adelante. Ahí podemos ver también un problema relacionado con las desigualdades de género. Aquí está la tasa este es un mapa de tasa de participación laboral para las mujeres, y a la derecha una tasa de participación laboral
para los hombres y podemos ver entre más rojo, más marcado es el color, mayor nivel de participación laboral existe. Podemos ver que en el territorio nacional entonces hay unas grandes asimetrías. El nivel o las tasas de participación laboral de las mujeres es muy, muy baja conforme nos alejamos de esta área donde está el gran área metropolitana y están los sectores industrial y de servicios que son los que aglomeran la mayor absorción de fuerza laboral. Entonces ahí tenemos también otra dinámica espacial del crecimiento económico excluyente que no está permitiendo realmente una inserción, una mayor participación laboral de las mujeres en las distintas regiones. Esto, por supuesto, tiene otras explicaciones de carácter estructural de por qué esta dinámica espacial se comporta de esta forma y por qué transversa o discrimina contra las mujeres. Eso era lo que les decía de las escuelas con acceso a Internet. Se concentran principalmente en la gran área metropolitana y en algunas ciudades intermedias. Los puntos negros que ven en el mapa son escuelas con Internet. Vean este nivel de concentración, este clúster tan fuerte, tan intenso aquí en el gran área metropolitana. Y los puntos celestes son escuelas sin Internet. Y vean que no son pocos. Realmente es una situación dramática. Entrando más propiamente ya a lo que es transformación productiva, ¿verdad? En los objetivos de la Agenda 2030, esto es un índice cantonal de potencial productivo donde podemos ver en ese índice cómo los cantones del gran área metropolitana son los que están en los primeros puestos del índice y después de ahí hay una caída muy importante, digamos, en los tres ejes que componen este índice, que es la especialización productiva, la infraestructura y el desarrollo institucional. Disculpen, estos tres factores son determinantes para el crecimiento económico a nivel local. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Que la transformación productiva debe ser base, debe estar basada en las potencialidades endógenas. Hay que identificar esos recursos endógenos de los territorios. También el desalineamiento entre oferta y demanda laboral es muy importante entender para una mejor inserción al mercado laboral. Fortalecimiento de programas de emprendimientos e innovación, apoyo a las MIPYMES y desarrollo de la inversión en infraestructura productiva, transportes como vivienda, educación, salud y telecomunicaciones también. Ahí tenemos una cosa que hemos hecho desde el Colegio de Ciencias Económicas y es ir hacia una nueva regionalización del país, es decir, dentro de las 6 regiones que conforman al país, hacer un esfuerzo por reducir esas regiones que son muy grandes, muy dispersas, muy fragmentadas como para generar, digamos, políticas de precisión más efectivas para el desarrollo de los territorios. Y entonces aquí se hizo un esfuerzo de agrupar cantones con características similares, más homogéneas, en subregiones, de tal forma que una de las medidas para promover un patrón de crecimiento más inclusivo desde lo local tiene que ver con las alianzas estratégicas entre gobiernos locales que puedan formar una región en particular. De esto podemos hablar más adelante porque no me da tiempo, tengo más o menos 3-4 minutos de tiempo para terminar. Y bueno, este es el mismo mapa anterior, pero ya con una serie de actividades económicas que se han identificado con cada una de las subregiones o de ese clúster, digamos, de cantones que se han agrupado y entonces se han identificado cuáles son las actividades económicas, las actividades productivas, donde cada una de esas subregiones, 15 subregiones en total, tienen ventajas competitivas, tienen capacidades para el desarrollo productivo y generación y actividades que puedan generar mayor empleo. Bueno, para terminar, me quedan 3 minutos, ¿cómo involucrar
a los gobiernos locales en los procesos de la construcción de rutas de reactivación económica. Aquí planteamos desde el colegio, esto es una serie de planteamientos que el colegio ha hecho, una serie de componentes que también podemos desarrollar con más tiempo en el periodo de preguntas y respuestas. El primero tiene que ver con establecer un plan de trabajo conjunto entre los actores clave para el desarrollo productivo a nivel local, pero no excluye también algunas instancias a nivel regional y también a nivel nacional. Es una responsabilidad de todos los niveles de gobernanza. No solo es una responsabilidad de la gobernanza local, pero sí tienen que existir, digamos, acciones muy concretas, muy bien preestablecidas para que esto pueda surtir efecto, ¿verdad? Establecer ese plan de trabajo de las municipalidades, pero también conjuntamente con otros actores clave que participan en el desarrollo local, tanto actores públicos como privados. En segundo lugar, estructurar un plan de acción para el fomento de las inversiones y creación de capacidades competitivas en los territorios. Estos también se refiere a alianzas público-privadas con actores locales y en concordancia con políticas a nivel nacional. Aquí podríamos mencionar el punto 3, acelerar la ejecución de los recursos del sistema de banca para el desarrollo, cómo gestionar desde lo local también esos recursos, cómo acceder a esos recursos, cómo aprovecharlos. Apoyar sectores clave de la economía identificados en el Programa Nacional de Clústeres y en la Estrategia Nacional de Bioeconomía, de esto podemos también hablar. Trazar un plan de formación técnica vinculado a la demanda laboral potencial, lo cual es clave para atraer inversiones al ámbito local. Ya voy a terminar con esta filmina. Acelerar el despliegue de redes de banda ancha en todo el país. Se ha comprobado que es un aspecto central para el desarrollo, es un elemento de la infraestructura que se requiere para atraer inversiones a los territorios. Acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura en distintos territorios fuera del gran área metropolitana, que es muy importante también para potenciar el crecimiento y el empleo y atraer inversión extranjera, extranjera directa e inversión en general. 8, gestionar y aprovechar las alianzas público-privadas, de esto podemos hablar también más adelante. Y 9, mejorar la coordinación interinstitucional dentro de los territorios, como también con las regiones, con las instancias regionales y las instancias nacionales. Finalmente, implementar medidas para la simplificación de trámites. Hay algunos casos interesantes que están avanzando en esta dirección, ¿verdad? Algunas municipalidades que están avanzando decididamente en esta dirección, que es un elemento también muy importante y es una de las quejas principales que los agentes privados siempre plantean para invertir en ciertos territorios. Es necesario generar, digamos, un marco de gobernanza eficiente, con reglas claras, con simplificación de trámites y con incentivos para la atracción de inversión privada que pueda potenciar el crecimiento productivo, pero también la generación de empleo en todos los niveles, en todos los segmentos de la mano de obra. Y bueno, yo tengo aquí 21 minutos. Con eso pues termino y cualquier cosa entonces estaría... y con esto pues estaría dejando para la segunda presentación y cualquier cosa podemos resolverlo en el periodo de preguntas. Gracias Luis Carlos, gracias a todos y todas por la paciencia. Muchas gracias al doctor Rafael Arias, sin duda que nos deja muchos retos por delante, que sin duda ahorita podemos ampliar un poco más sobre estas acciones concretas que plantea. Recordarles de igual forma que pueden hacer sus consultas por medio del chat de esta plataforma y más adelante lo vamos a estar resolviendo. En este momento queremos darle la bienvenida al máster Diego Benítez. Estamos conscientes de que el emprendimiento es una opción para la reactivación de la economía.
Y Diego Benítez es experto en temas de marketing, ventas, comunicación y emprendedurismo. Diego también es licenciado en comunicación en mercadeo y máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Además se ha desempeñado como profesor universitario en la maestría de administración de empresas de la UNED y de marketing digital. En la actualidad cuenta con su propio micro en IQ Radio, en la 97.7 de la FM, llamado Empodérate, donde se han grabado 300 micros enfocados en temas dirigidos a los emprendedores, pymes y profesionales. El máster Diego Benítez es el director de la empresa Empodérate, especializada en la creación de nuevos negocios, fortalecimiento empresarial y acompañamiento de los emprendedores y pymes. Así que Diego, bienvenido y acá lo estamos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Rafael, por esa exposición tan importante y tan valiosa. Y muchísimas gracias más bien por la oportunidad y el honor de poder compartir en este foro tan importante. Voy a compartir en este momento la pantalla. Déjenme ver. ¿Ya la estamos viendo, verdad, Luis? Y acá estamos viendo un Word. Ok, de momento vengo para acá. Perdón. Listo, ahora sí estamos viendo. Esto es la presentación. Muchas gracias. Listo. Ok, la reactivación económica. Sin duda, en este momento vamos a ver un repaso de cómo está la situación actual. Tenemos, bueno, estamos enfrentando una de las peores crisis financieras de la historia. Ya veníamos con una economía vulnerable y lamentablemente el COVID nos cae como un balde de agua fría. Hemos tenido el cierre total de empresas, cierre parcial, y los índices de desempleo pues han venido aumentando considerablemente pese a una leve mejoría en los últimos meses. Esto claramente ha impactado a las empresas, a los trabajadores y ha creado un marco de incertidumbre, que eso es uno de los principales enemigos de cualquier prosperidad económica, porque en el momento que hay incertidumbre, difícilmente podemos salir adelante. Hoy en día los gobiernos locales vienen con alertas de problemas sociales, producto de esos desempleos, ¿verdad? Y de esas crisis que se están dando en los hogares costarricenses. Han enfrentado o están enfrentando una disminución de sus ingresos por patentes, por impuestos y porque claramente algunas personas ya no están pudiendo honrar el compromiso de los pagos de los servicios que la municipalidad da. Aparte de eso, tenemos un gobierno central que claramente está procurando tomar medidas para la reactivación económica, pero estas diseñadas con una visión país. Muy difícilmente pueden comprender y entender las necesidades que cada uno de los gobiernos locales tiene, que cada uno de ustedes tiene en sus comunidades. Es por eso que el poder de la relación económica está en los gobiernos locales. Y las razones son muy claras. Tienen la capacidad de conectar a todos los interesados claves de la economía, por ejemplo, la Cámara de Comercio, los representantes de las micro, medianas y grandes empresas, también los trabajadores, los productivos y todas las instituciones relacionadas como lugares de educación y de capacitación. Además, cada uno de ustedes como líderes se convierten en la figura e institución más cercana y de confianza de las personas de su comunidad. Y eso es un elemento clave, insisto, en tiempos de incertidumbre, tenemos que trabajar en promover la confianza. Por eso, si nosotros hoy en día gozamos de esa confianza, pues tenemos no solo que promoverla, que respetarla, sino que mantenerla. Por eso tenemos que transmitir un interés genuino por la situación y las acciones que estamos tomando. En algunos casos, algunas municipalidades se están acercando a los empresarios, a las personas. Pero siempre en algunos momentos puede existir la nebulosa del por qué el gobierno local se está interesando en mí, quiere cobrarme más, quiere sacarme más dinero,
Aquí no se trata de eso, se trata de realmente transmitir que las acciones que se están tomando son para común, que hay un interés genuino en fortalecer a esos negocios, en fortalecerlos y dotarlos de herramientas para que logren que sus emprendimientos y sus negocios puedan salir adelante. Algo fundamental en lo que se debe trabajar o fortalecer es en conocer en detalle la estructura económica de su territorio. Es que ya muchos de los gobiernos locales hoy sepan específicamente cuál es el sector productivo primario, secundario y terciario de su región. Sin embargo, hay que validar si a través de los años esos modelos han ido cambiando o si ya existen o elaborar una matriz que nos permite establecer cuáles son aquellos más bien estructuras o fuerzas económicas incrementándose en nuestra región y de esa manera poder sustituir o tener la claridad de cuánto tiempo vamos a poder seguir disfrutando tal vez de esa prosperidad económica basada en un sector específico en nuestra región. Una vez que nosotros tengamos ese mapeo o hagamos una validación del mapeo que ya teníamos, es importante comprender de cómo esas estructuras económicas se vieron impactadas por el COVID. Si actualmente están produciendo de la misma manera, si ha habido una disminución y en qué porcentaje se ha dado esa disminución, para comprender realmente cuál es la situación actual que tiene, digamos, que está enfrentando el campo. También es importante, una vez teniendo esa identificación, ver cuáles son aquellos sectores con mayor tracción en empleo o aquellos sectores que realmente en vez de haberse debilitado se han fortalecido, porque algo ha sucedido claramente con la pandemia. Hay sectores que prácticamente su modelo productivo ha caído, se han dejado de producir lo que antes hacían, mientras que hay sectores que por el contrario han visto un incremento exponencial de su producción o de sus clientes. Entonces tenemos que comprender cuáles son esas empresas que en nuestras comunidades han salido fortalecidas de esto y que sean las que permitan generar una atracción de empleo y encadenamientos con otras empresas de la zona. También, por supuesto, tenemos que tener clarísimo cuál es nuestro plan de reactivación, quiénes son las personas que van a ser parte de ese plan, cuáles son los indicadores que vamos a medir y bueno, tenemos que definir cuáles son los presupuestos que vamos a incorporar para la reactivación económica. Tenemos que validar si los presupuestos que teníamos para el año 2021 y 2022 vamos a ejecutarlo de manera como lo habíamos planeado. O contrario, tenemos que canalizar recursos en otras acciones inmediatas que en este momento son esenciales para nuestra comunidad. Y es que cuando hablamos de emprendimientos o de pymes, sin duda son un motor poderoso para crear empleo o autoempleos. Por ello tenemos que seguir trabajando en la simplificación de trámites, en la capacitación y en la creación de espacios en los cuales converjan diferentes emprendimientos para crearles una propuesta de valor al mercado y por supuesto y a los consumidores. Tenemos que promover más y mejores emprendimientos. No se trata únicamente de emprendimientos de la persona que anda vendiendo de comida. No, tenemos que buscar otro tipo de emprendimientos más acorde a las situaciones actuales y a las demandas del mercado. Tenemos que identificar cuáles son las características de esos emprendimientos, en qué estatus están de acuerdo a su formalidad, cuánta maduración tienen, si están en un momento en cual ya el emprendedor está dedicado 100% a eso, cuánto le está generando, si le está permitiendo generar empleo, que con esa radiografía nosotros podemos identificar y generar planes de acción que vengan de parte de nuestro gobierno local. Por supuesto, conocer el perfil de quienes están emprendiendo. No es lo mismo un emprendimiento liderado por una persona que ha tenido la posibilidad de estudio, de capacitarse y lamentablemente no lo han tenido. Las diferencias al momento de generar sus emprendimientos son abismales. También se vuelve importantísimo crear un plan de desarrollo para promover la diversificación de esos emprendimientos. Hoy en día están surgiendo nuevas y más demandas por parte de los consumidores. Tenemos que entender
que en nuestras regiones, que en nuestras comunidades, tenemos que tener una base de emprendimiento sólida, pero también diversificada. No se vale que todos en mi zona estén haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que propiciar con información de cuáles son esas demandas que tiene el consumidor para ir creando oportunidades para la generación de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas que vengan justamente a satisfacer esas demandas. Y por supuesto, tenemos que generar encadenamientos productivos. Tenemos que buscar la manera de que nuestros emprendimientos, que nuestras pymes se conviertan en los que doten de insumos a grandes empresas de la zona. O por el contrario, también tenemos que fortalecer que un emprendimiento, que un emprendedor, que una pyme, su materia prima, o busque algo de su elemento productivo dentro de otra pyme, dentro de la región. De esa manera vamos generando encadenamientos productivos y por supuesto esto nos va a permitir poder ofrecer una opción diferenciada, una opción más públicos objetivos a nuestra comunidad, creando alianzas y de esa manera creando ofertas de valor. Hoy en día se trata de crearle al consumidor ofertas de valor, pero muchas veces nuestros emprendedores, nuestras pymes, carecen de esos conocimientos. Por eso nosotros, como gobierno local, tenemos que facilitarles esos procesos de capacitación. Tenemos que hacer la tarea de ir viendo dónde están las oportunidades y guiar y canalizar a esos emprendedores, a esas nuevas personas que están necesitando generarse su empleo para ver de qué manera y forma productiva pueden generarlo. Y por supuesto, todo esto lo logramos a través del fortalecimiento de las facilidades tecnológicas que podamos ofrecer en nuestra comunidad. Herramientas que podamos brindarles a esos emprendedores, a esas pymes y esos empresarios en general, porque muchísimas veces vemos de menos ya al empresario consolidado, cuando por el contrario tenemos que darle acompañamiento. El proceso inicia dando acompañamiento al emprendedor, luego a la pyme, pero luego tenemos que seguir dando acompañamiento a esa mediana, a esa grande empresa que hoy en día es generadora de muchísimos empleos en nuestras localidades. Y bueno, todo esto lo resumo en comprender y entender que el consumidor ha cambiado y esto se vuelve una oportunidad para que podamos generar y fortalecer emprendimientos que vengan a satisfacer esas nuevas necesidades que nuestros consumidores están teniendo. Y por supuesto, cuando hablamos de comprender los principios básicos, que el desarrollo económico debe ser justo, tiene que ser que considerar participantes de nuestra comunidad, no tener ningún tipo de exclusión. El desarrollo económico debe ser bien garantizar que las nuevas generaciones disfruten de lo que nosotros hoy en día estamos disfrutando y por supuesto el desarrollo económico debe ser culturalmente apropiado, capacidad de las personas, su propósito de vida y de acuerdo a cada una de nuestras comunidades. Como ven, sin duda, son los gobiernos locales los llamados a estar mano a mano con las personas, sus comunidades, facilitar, dotarles de herramientas que les permitan crearse sus propios emprendimientos, fortalecer sus emprendimientos actuales y, por supuesto, promover un ambiente en el cual se puedan interrelacionar entre otros emprendimientos, creando una cadena de valor productiva, no solo para las empresas, sino también para los consumidores, ofreciéndoles un valor agregado y, por supuesto, consumiendo lo que localmente se produce. Muchas gracias.
Muchas gracias a Diego por esta presentación. Sin duda aquí ya empezamos a recibir algunas consultas que me voy a permitir iniciar a leer. De igual forma, si alguno de ustedes quisiera plantear alguna otra consulta, recuerde que puede hacerlo por medio del chat. La primera consulta que tenemos es de don Juan Carlos Sánchez Ureña. Él es regidor de la Municipalidad de Tarrazú y le consulta a don Rafael sobre si plantea alguna acción para fortalecer a las municipalidades pobres con más recursos a través de alguna ley, ya que es muy difícil emprender acciones para ayudar al repunte de la economía con pocos recursos o ninguno en municipalidades con presupuestos tan bajos. Sí, muchas gracias a Juan Carlos, porque esa es una pregunta que tiene un trasfondo muy importante, incluso desde la filosofía de la justicia distributiva. Efectivamente tenemos una situación de asimetrías y de desigualdades muy importantes en términos de cómo se asignan y se distribuyen los recursos entre las municipalidades, y eso es un problema de mala distribución. Hay algunas municipalidades que tienen enormes recursos, sobre todo recursos en biodiversidad, recursos muy valiosos en muchos aspectos, por ejemplo, en energías limpias, en potencial de turismo ecológico o sostenible, para el desarrollo de sectores de agronegocios, para la agricultura en distintas actividades, es decir, y sin embargo, muchos de esos cantones tienen niveles, digamos, medidos en los distintos indicadores, tanto el índice de desarrollo social como el índice de desarrollo humano, en este mismo índice que construimos nosotros en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de territorios que se encuentran en niveles realmente, digamos, muy rezagados. Yo pienso que habría mecanismos para mejorar esa distribución de recursos y hacer una asignación que permita a estos cantones mejorar en muchos aspectos, en infraestructura, por supuesto, tanto física como social, pero también en la generación de empleos, como muy bien lo decía Diego. Está demostrado prácticamente por los especialistas, por la evidencia de que la única forma de mejorar los indicadores de desarrollo humano y social es mediante la creación de empleo productivo, que no tiene que ser solo de empleo, digamos, público, sino muy bien lo que planteaba Diego de incentivar, fomentar y fortalecer los emprendimientos, y que a través de la asociatividad, a través de un capital social, de la asociatividad en cooperativas o asociaciones de producción, se puedan generar estos mecanismos también muy dinámicos para la generación de empleos a partir de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquí voy más concretamente a responderle la pregunta excelente a Juan Carlos de qué mecanismos existen. Uno de los mecanismos es cómo se asignan los recursos de Banca Nacional para el Desarrollo. Debería de existir un nivel de priorización de los recursos de Banca Nacional de Desarrollo, de la gestión de esos recursos, para apoyar a aquellos cantones que realmente lo necesitan, con un carácter territorial y sectorial que tome en cuenta una serie de criterios. Es que hay que asignar los recursos con criterios. No se pueden asignar los recursos sin tener, digamos, criterios que puedan responder, digamos, a estas necesidades, pero también a las grandes potencialidades que estos cantones tienen. Muchos cantones, como vimos en los mapas, en las regiones donde hay más pobreza o más desigualdad, curiosamente son los cantones o los territorios más ricos en biodiversidad. Los que llevan el peso en la conservación y protección de nuestros recursos naturales, marítimo, terrestres, y sin embargo son de los cantones más pobres. Eso es una paradoja, es una contradicción. Es un problema de justicia distributiva. Los cantones más ricos obviamente están en el gran área metropolitana por todas las razones que ya mencioné de la dinámica espacial y productiva del patrón productivo del país.
pero ahí en esos otros territorios tenemos grandes potencialidades que tenemos que buscar la forma de potenciarlas y de consolidarlas. Hay que priorizar territorios y sectores con Banca Nacional de Desarrollo, también con las políticas y los recursos del INDER, también con las políticas de formación y capacitación del INAH, que respondan a las características de cada uno de los territorios. E identificar qué es lo que se necesita en cada territorio. Los territorios son distintos, los cantones son diferentes. En algunos cantones se parecen más a otros, generalmente a los que tienen más cercanos, pero los territorios requieren de políticas diferenciadas y de una priorización desde lo nacional y regional para apoyar lo local. Es muy difícil, con esto voy a terminar, es muy difícil resolver los problemas de desarrollo local desde lo local exclusivamente. Tenemos que tener una estrategia mucho más amplia. Necesitamos del compromiso de la escala regional, de las instancias regionales y también el compromiso indelegable de las instancias nacionales, del gobierno nacional. No podemos renunciar a esas responsabilidades que el gobierno nacional en instancias como Banca Nacional para el Desarrollo tiene para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en estos cantones y en territorios que están sufriendo, digamos, desventajas. Las otras cosas que yo mencionaría, estas son como algunas exógenas, otras endógenas. Diego planteó la necesidad de elaborar planes de acción, avanzar, digamos, en el desarrollo de infraestructura, de mejores marcos de gobernanza, de simplificación de trámites, de capacitación, de mejorar, digamos, los incentivos para la atracción de inversiones a través de alianzas estratégicas con los actores públicos y privados que se encuentran en el territorio. Es una pregunta, Juan Carlos, muy, muy importante, que nos daría para mucho más, pero yo le agradezco la misma y bueno, esa es mi reflexión al respecto. Muchas gracias, don Rafael. Igual para don Diego, usted mencionaba dentro de su exposición la importancia de que las municipalidades trabajaran en el tema de capacitación y la identificación de la demanda y la oferta en cada uno de sus cantones. Aunado a esto, desde el sector de las MIPYMES, ¿se han logrado identificar algunos otros retos o limitaciones que tienen para poder instalarse dentro de los cantones y cuál es el papel de los gobiernos locales en ese sentido? Digo, ahí nada más que no lo estamos escuchando con el micrófono nada más. Disculpen, hay muchísimas gracias, Luis Carlos. Claramente, el primer gran paso que tenemos que hacer es identificación de cuáles son aquellos pymes o emprendimientos que están dando en nuestras comunidades. Hacer una radiografía, como lo mencionaba, comprender cuáles son sus características, cuánto tiempo lo llevan realizando para comprender su maduración y ver cuántas personas hoy en día están dependiendo de ese emprendimiento. A lo largo de los años hemos realizado diferentes investigaciones junto a mi colega Kirk Salazar, él enfocado en la zona rural, yo enfocado en la zona urbana, y hemos determinado que los requerimientos de unos emprendedores son diferentes dependiendo de la zona. Hay emprendedores que en regiones lo que necesitan es un acompañamiento más enfocado a las herramientas, por ejemplo, tecnológicas, facilidades de pago, por ejemplo, mientras que en otros lo que han requerido es principalmente lo que es la preparación para poder obtener capital semilla. Muchísimos emprendimientos no han logrado superar la barrera de los 6 meses, dado a que se han logrado financiar con condiciones no tan favorables o por propios recursos, los cuales se han agotado a lo largo de 6 meses, por lo cual se vuelve indispensable considerar otros elementos, don Rafael lo mencionaba, otros elementos del ecosistema, en este caso acercamientos con las entidades financieras, con banca de desarrollo, pero que en este caso la municipalidad permite esos acercamientos y permite un asesoramiento, porque lo que se trata es tener emprendedores y pymes más capacitadas y preparadas para que al momento de presentar su documentación a las diferentes entidades
pues la garantía de obtenerlas sea muchísimo mayor. Hemos visto casos donde las empresas presentan los documentos, pero como no saben tal vez de finanzas, como no han preparado un flujo, lamentablemente son rechazadas. Entonces se vuelve fundamental que nosotros vayamos enfocando nuestras capacitaciones de parte del gobierno local en esos elementos. Es ver cuál es la piedra del zapato que tienen nuestros emprendedores y nuestras pymes en nuestra región. Insisto, las cuales van a ser muy diferentes entre un gobierno local y otro. Y comprendiendo eso, desarrollar un plan de capacitación, pero que con una línea en el tiempo, que no haga que de un momento a otro esa pyme, ese emprendimiento, ese empresario se sienta abandonado. Por el contrario, que la municipalidad, que el gobierno local, de acuerdo a su programa de capacitación, va a poderle brindar esa asesoría y ese acompañamiento en sus diferentes facetas. Y de esa manera lo que vamos a tener son empresas más consolidadas, más saludables y que van a impactar de manera más positiva nuestras regiones. Muchas gracias, Diego. Acá, de igual forma, Doney López, que es encargado de proyectos en la Municipalidad de Tilarán, indica que en Tilarán hemos trabajado bastante el tema de emprendimientos. En este momento tenemos mapeados más de 210 emprendimientos. Los apoyamos con capacitación y buscamos fortalecerlos y llevarlos a la formalidad para que tengan una mayor esperanza de vida y puedan incluso generar empleo en las comunidades. Sin embargo, es difícil en muchos casos que el emprendedor interiorice la necesidad de formalizarse. Por otro lado, el acceso a recursos como Banca para el Desarrollo no es sencillo. Pienso que esos recursos deberían buscarse alternativas de que ellos puedan acceder a estos recursos de manera más flexible. No sé si ahí Diego o Rafael quisieran hacer algún comentario. Sí, muchísimas gracias a Doney. Claramente, he visto la labor que se ha desarrollado en diferentes gobiernos locales, la elaboración de listas, la elaboración de programas de capacitación, y sin duda van por el camino correcto. Lo que mencionas son situaciones reales en las cuales, bueno, Rafael lo decía, no solo se trata del esfuerzo que se realice a nivel local, sino que tiene que venir de una gran sombrilla que se llama gobierno central, donde se dicten directrices que procuren el desarrollo de los emprendedores. Hoy en día los emprendedores se enfrentan que para tener la formalidad tienen que enfrentar una serie de gastos que muy difícilmente van a poder hacer frente. Entonces hay que tomar medidas en esa línea para que realmente se promueva la creación de nuevas empresas. Recordemos que el primer aporte que da un emprendedor es que se convierte en autoempleado. Es decir, él va a poder tener la capacidad de generarse ingresos, con lo cual no va a tener que depender de otras personas le den plata. No, él mismo va a poder ser autosuficiente. Entonces, lo que se busca con esto es que, de igual manera, tenemos que promover la formalidad, la cual estoy clarísimo que en estos momentos los emprendedores y pymes la ven como una piedra en el zapato, porque ven que tienen que invertir mucho tiempo o muchos recursos para poder acceder. Pero es indispensable. Las estadísticas no mienten y eso es lo que hay que transmitirle al emprendedor y pyme. Las personas que están debidamente formalizadas tienen un nivel de subsistencia mayor porque van a poder lograr hacer negocios con otras empresas que para poder hacerlo le piden y requieren la formalidad. También se vuelve en este caso fundamental ir buscando la posibilidad de promover programas de capital semilla que no provengan de las entidades del gobierno, que vengan de otros empresarios, que vengan de otras personas de la comunidad. En todas nuestras comunidades tenemos personas que tienen una posición económica sobresaliente, que tienen muchos recursos. Toquemos esas puertas. Busquemos padrinos en nuestras regiones, en nuestras comunidades, que sean las que nos puedan facilitar esos capitales semilla para esos emprendedores y para esas pymes que están queriendo crecer en cada una de nuestras comunidades.
Sí, yo quisiera tal vez muy rápidamente, porque Diego ha ya planteado algunas de las cosas que tenía apuntadas. Es un comentario muy interesante de Nel y que se refiere a un cantón que tiene un gran potencial como Tilarán, por las características que tiene y también por las actividades productivas endógenas, a las cuales se podría también darle un empujón muy importante para su desarrollo. Y en este tema de los emprendimientos, seguramente Diego también va a coincidir en que es muy importante generar una cierta infraestructura para la consolidación de los emprendimientos, que es tal vez lo más complicado. Cómo se consolidan esos emprendimientos, cómo se les da acompañamiento, que no es solo lo financiero. Muy bien decía, bueno, la importancia del capital semilla. No solo lo financiero, los recursos financieros es una condición necesaria, pero no suficiente, muy necesaria, pero que también tiene que estar acompañada por otros aspectos, como tiene que ver, por ejemplo, con las certificaciones para poder insertarse en las cadenas de valor, poder tener mayores posibilidades, digamos, de acceder a ciertos mercados, el tema de la gestión de los mercados. Otros aspectos que son importantes, como la capacitación, es decir, todos los cantones, en algunos más que otros, hay muchas instituciones y mucho capital institucional. Sin embargo, ese capital institucional existe, está en los territorios, pero está disperso, está fragmentado. Cada quien trabajando, digamos, de acuerdo a su propio ritmo. ¿Por qué no pensar en encadenamientos institucionales para fortalecer los encadenamientos productivos? Cada institución en cada uno de los eslabones para llevar a esos emprendimientos a la consolidación, a un éxito de mediano y largo plazo, que no se quede en una cosa temporal, como sucede en muchos, lamentablemente en muchos casos. Lo otro es la importancia que tiene, por ejemplo, la innovación, los centros de valor agregado. Recientemente en la zona norte se creó, ya se aprobó el centro de valor agregado. Estuvimos presentes ahí, el equipo económico del Colegio de Ciencias Económicas, invitado por la Municipalidad de San Carlos y la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. Es una infraestructura muy importante tener un centro de valor agregado, centros de innovación, aceleradoras de emprendimiento, infraestructura en general que pueda permitir, digamos, darle acompañamiento y darle sustento a estos emprendimientos, lo que va a llevar a encadenamientos también sectoriales y territoriales, porque hay actividades productivas, actividades económicas que se pueden desarrollar en un territorio, pero que transversa los límites políticos de ese territorio y que también involucra a otros territorios. Por eso la importancia también de la articulación territorial, de las alianzas territoriales. Imagínense a Tilarán con San Carlos y en un clúster de cantones que puedan aprovechar sus complementariedades, que puedan aprovechar sus recursos, y entonces hay un encadenamiento también territorial que en teoría, en términos más amplios, nosotros los hemos definido como corredores productivos. ¿Dónde hay corredores productivos en ciertas actividades? En el turismo, en agronegocios, en logística. Hay un potencial enorme, los territorios tienen un gran potencial, pero como bien decía Diego, ha faltado también visión desde el ámbito nacional. Ha faltado visión. Hay que empezar, yo coincido plenamente con Diego en muchos años de investigación sobre estos temas, que lo más importante es empezar con la identificación de cuáles son las actividades ganadoras, de dónde se tienen potencialidades, dónde están los recursos que pueden dinamizar las economías locales y dinamizar el empleo, y que pueden generar también condiciones para el desarrollo de emprendimientos, de un sector dinámico y altamente productivo y competitivo de pymes, como los tienen otros países, tal vez con menos recursos que nosotros, pero que han logrado, digamos, establecer esos marcos de gobernanza, esos marcos jurídicos institucionales que permiten la promoción y el desarrollo de estructuras productivas basadas en micro, pequeñas y medianas empresas formalizadas,
formalizadas, porque el otro gran problema que tenemos es el nivel tan alto de informalidad en las MIPYMES en Costa Rica, sobre todo en las micro empresas. Digamos, muchos retos, muchos desafíos, pero no podemos quedarnos inactivos, ¿verdad? Es muy importante reconocer esos retos y esos desafíos y enfrentarlos con las herramientas adecuadas. Y eso involucra lo local, lo regional y lo nacional. No es posible, digamos, resolver estos desafíos tan fuertes solo, exclusivamente con los recursos locales, particularmente para aquellos cantones que tienen muy bajos ingresos. Gracias. Gracias a ambos. Ya para ir finalizando, Cristian Campos de el Consejo Municipal de la Municipalidad de San José le pregunta a don Rafael, leí que para el 2023 se espera volver al porcentaje de desempleo que había previo a la pandemia. ¿Cómo se tiene contemplado que eso suceda y en qué sectores se aumentaría para volver a ese porcentaje? Cristian, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que la hemos venido discutiendo en los medios desde el Colegio de Ciencias Económicas que elaboramos un documento sobre empleo y reactivación en Costa Rica y se los puedo facilitar con mucho gusto con la autorización del Colegio de Ciencias Económicas. Lo que hemos planteado nosotros es que si efectivamente en los últimos meses se ve o se vio antes de esta última ola de contagios una leve recuperación. Esa leve recuperación es de esperar que en este tiempo de la ola, esta última, vaya a generar, digamos, como un retroceso con respecto a lo que habíamos experimentado de una leve mejoría en el desempleo, muy leve. Cuando uno desagrega ese promedio nacional de desempleo abierto y subempleo, que disminuyeron muy levemente al último dato del INEC en la encuesta trimestral a marzo, lo que uno ve es que curiosamente el desempleo femenino aumentó con respecto a febrero. Que el desempleo juvenil sigue siendo muy alto y que el sector informal sigue teniendo las mismas características y las mismas tendencias. Entonces, lamentablemente, porque uno desearía decir lo contrario, no somos tan optimistas con la recuperación. Digamos que es una recuperación más inercial que una recuperación realmente sustentada en políticas, en acciones concretas de parte de los distintos ámbitos de decisión, entre ellos el gobierno nacional. Y en esto, pues ha habido muchas quejas también de las cámaras, con toda la razón, porque no se ve una ruta clara de reactivación ni políticas concretas y específicas para promover emprendimientos, para promover sectores dinamizadores de la economía y del empleo. Digamos que las proyecciones de recuperación van a ser lentas, difícilmente para el 2022-23 podamos volver a los datos pre-pandemia, pre-crisis sanitaria, que ya de por sí eran altos, medidos contra cualquier estándar, digamos, de desempleo, ya eran muy altos, del 12 y algo por ciento, ¿verdad? Y los niveles de pobreza que se incrementaron. Estamos esperando ahora la encuesta de hogares a julio para ver el comportamiento de la pobreza con respecto a los datos a julio del año anterior, que ya eran bastante alarmantes, ¿verdad? El aumento en la pobreza, sobre todo en las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria, ¿verdad? Región Chorotega, región Pacífico Central, donde algunas actividades como comercio, turismo, inmobiliario se vieron muy afectadas. Entonces, para contestarle a Cristian, no vemos, digamos, una recuperación sólida, robusta. La recuperación que se ha venido dando es como el efecto rebote, ¿verdad? Como una cierta inercia, pero mientras no haya un plan claramente definido de reactivación que genere las líneas
que orienten esa ruta va a ser muy difícil. Es una tarea que hemos venido postergando incluso desde antes de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria ha venido a agravar o agudizar un problema estructural que ya la economía venía presentando. Muy, muy buena pregunta. Yo creo que podríamos también conversar por mucho tiempo al respecto. Muchas gracias a don Rafael por todos sus comentarios, al igual que a Diego. Acá también nos piden si nos podrían compartir sus correos electrónicos para los que están interesados ponerse con ustedes en contacto. Entonces, tal vez ahí por el chat, tal vez nos puedan colaborar. Para ir ya concluyendo, queremos nada más recordarles que de hoy en 8, el próximo miércoles a las 10 de la mañana, estaremos compartiendo un par de casos de éxitos de las municipalidades en el tema de reactivación económica. Agradecerles nuevamente a todos y todas ustedes por la participación el día de hoy y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y todas y que tengan un bonito día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.